Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo especial de DPM. Hoy vamos a abordar un tema sumamente sensible, que en principio tiene como protagonistas a los docentes, pero que según las averiguaciones que estuvimos haciendo, podría alcanzar este drama a cualquier persona, a la mayoría de los funcionarios públicos principalmente. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Buenas noches, Roberto. Se habla de cerca de 30.000 personas que habrían de alguna u otra manera radicado alguna denuncia de supuesta estafa, en donde aparece el nombre de una empresa que lleva justamente el nombre de una mujer, Marité. Así es. Sí. Una empresa prestamista que al parecer estaba incurriendo, además de otros hechos que está investigando la Fiscalía, en un caso de usura. Prestaba dinero y prácticamente pedía la devolución del triple de lo que prestaba. Hay funcionarios o empleados del Ministerio de Educación y Cultura que mensualmente llegan a percibir, escuchen esto, cerca de 8.000 guaraníes es lo que queda de su salario para cobrar. Y precisamente ese es el punto de enfoque de esta noche, los salarios desprotegidos. DPM especial. Ahora, de primera mano. Docentes y funcionarios públicos están expuestos a las maniobras financieras de empresas privadas que ofrecen créditos y que se encargan de garantizar el retorno del capital con procedimientos que conjugan estafa y usura. Estas empresas se valen de funcionarios judiciales para realizar juicios ejecutivos por cobro de guaraníes que no representan las normas establecidas para garantizar el derecho de los demandados. A esto se suma la falta de procedimientos administrativos que protejan el salario de los trabajadores. Salarios desprotegidos, ahora de primera mano. Y aquí existe un gran dilema que está instalando la empresa que está siendo investigada por la Fiscalía. Dice, lo que nosotros realizamos, lo realizamos bajo las reglas del mercado. Del otro lado hay gente que está pidiendo y reclamando nuestros servicios y nos valemos de instrumentos legales. Por ende, nuestra actuación es lícita, dicen ellos. Claro, en donde el funcionario público, que en este caso su mayoría son los estafados, firman un documento de común acuerdo con esta empresa en donde se compromete evidentemente y obviamente a pagar su cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿existe un convenio, una cláusula entre empresas particulares y el Ministerio de Educación, en este caso en particular, para hacer un descuento automático del salario? Y aquí lo más preocupante, Dani, y que vamos a compartir con nuestros invitados, es toda la trama subyacente, todo lo que hay por debajo de esto que hoy se expone por la necesidad que están pasando los docentes, y hablamos de un entramado sumamente polémico. Funcionarios judiciales infieles, autoridades administrativas permisivas y omisiones desde el propio Ministerio de Hacienda, que esta noche vamos a compartir con ustedes. Y ya tenemos como invitados a Rubén Irala, presidente del Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación. Buenas noches, ¿cómo está, señor? Muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. A Gabriel Espínola, un conocido dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, que conoce muy bien todo este esquema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Roberto, Dani, a la audiencia. Y en representación del sector de los abogados laboralistas, para saber qué dice la norma y de qué manera puede ampararse o resguardarse el salario, ya está con nosotros esta noche Robert Marcial González, abogado laboralista. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Bien, buenas noches, Roberto, buenas noches, Dani, a los compañeros docentes y a la audiencia. Muy bien, este tema, decíamos nosotros, es sumamente polémico, y cuando interviene el Ministerio Público, el primer reproche que recibe: ¿por qué te metes en cuestiones civiles?, le dice la contraparte. Y la Fiscalía dice precisamente el punto que nosotros vamos a profundizar esta noche, porque hay funcionarios públicos que incurrieron en violación de normas, por ejemplo, declaraciones falsas. Este es el material con el que queremos empezar el debate, fíjense. En la carpeta fiscal consta el modo en que operaban las empresas prestamistas con los docentes. Les hacían firmar un contrato en el que se especificaba que las cuotas serían descontadas del salario, supuestamente mediante un convenio existente con el MEC. Más abajo aparecía adherido el pagaré por el monto total de la operación, que en promedio era de 5.800.000 guaraníes. Con este documento, los abogados Rolando Salinas y Mercedes Martínez iniciaron en conjunto 3.200 juicios por el cobro de guaraníes en los meses de febrero y marzo de este año, todos ellos en el Juzgado de Paz de la Encarnación. Ese pagaré se desprende del formulario y entonces
la autorización que ellos firman para que se le descuente en cuotas su préstamo de dinero de 500.000 guaraníes, resulta que no se hace ese descuento, ¿verdad? Y directamente le ejecutan el pagaré en los juzgados en el juzgado de paz. Pero ¿qué sucede? Hay un elemento muy importante que podría hacer a la declaración falsa, que Marité no tiene un convenio o un contrato con el Ministerio de Educación ni con el Banco Nacional de Fomento para poder hacer el descuento de cuota vía planilla de sueldo. Pero, ¿cómo es posible que los docentes firmaran estos documentos? Se presume que estas personas normalmente prestaban dinero a los educadores y gozaban de su confianza, pero en los últimos meses cambiaron el sistema de cobro, y no es para menos. Lo que antes cobraban en módicas cuotas y tras largos meses de espera, ahora podían hacerlo más rápido y con un retorno inmediato del dinero a través del embargo ejecutivo de salarios. Fíjense en este cálculo. Del 1 de febrero al 17 de marzo, lograron 3.209 embargos ejecutivos. El promedio de cobro es de 5.800.000 de guaraníes. Esto hace un total de 18.612.200.000 de guaraníes. Este es el monto recuperado en un poco más de un mes de operación. Según las diversas denuncias presentadas por los docentes en todo el país, serían al menos 30.000 los casos registrados con el mismo esquema operativo. Marité S.A., Trial, Muñequita y otros son las empresas que aparecen en esta lista. Y lo más llamativo del caso es que todas obedecen a un mismo propietario. Resulta que los vendedores, en representación de los propietarios de esta empresa Marité Sociedad Anónima, en representación de la sociedad, van junto a docentes o funcionarios del ministerio y les ofrecen un préstamo de dinero, ¿verdad? 500.000 guaraníes es la suma mayoritaria, ¿verdad? Puede llegar hasta 700.000 guaraníes, más un objeto. Por ejemplo, un celular Blue, una televisión AOC, ¿verdad? Que son productos que tienen, vamos a decir, no un valor comercial muy alto, ¿verdad? Y les dicen de que estas personas van a poder pagar en cómodas y largas cuotas a través de descuento de su salario vía Ministerio de Educación. Si bien hasta aquí parece un simple problema entre las partes que debería litigarse en un juicio civil, la actuación de la Fiscalía obedece a la presunta vinculación de los funcionarios del Juzgado de Paz, que notificaron a los demandados en un domicilio ficticio. Entonces, ¿qué hace el juzgado? Ordena el inicio de juicio y eso se le notifica a las víctimas en un domicilio que establecido en el documento ejecutivo que habla de Montevideo 751. Esa sede es un local del Ministerio de Educación. Es la Dirección de Sueldos y Beneficios. Sí, es la Dirección de Sueldos y Beneficios. Entonces, ese es un domicilio coincidente entre todas las víctimas. A partir de ahí, nosotros nos constituimos al Ministerio de Educación en esa dependencia y esa dependencia informa al Ministerio Público que ellos no reciben ningún tipo de notificaciones ni oficios judiciales, que existe una circular del Ministerio de Educación que prohíbe precisamente la recepción de oficios judiciales. Es más, tampoco autorizan a los docentes que brinden ese domicilio como el domicilio procesal para que estas personas sean notificadas. Por el momento, fueron imputados por declaración falsa los funcionarios judiciales y por estafa los propietarios de la firma Marité S.A. La Fiscalía también pidió a la Corte Suprema de Justicia la intervención de los juzgados de paz involucrados, bajo la presunción de que se actuó en complicidad con este esquema fraudulento. Ahora bien, lo más preocupante es la desprotección de los salarios, un asunto que debe ser respondido por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Bueno, y ese es el tema de fondo que queremos desmenuzar, porque a partir de esto decíamos, la implicancia puede ser aún mayor y puede alcanzar a un universo todavía más grande de funcionarios públicos. Claro, y sobre este tema también nos planteamos otra situación que tiene que ver específicamente con los funcionarios o con las personas que dependen del Ministerio de Educación, porque en su mayoría de las personas estafadas corresponden precisamente a este ministerio. ¿Por qué son tan vulnerables los docentes, señor Gabriel Espino? Bueno, yo creo que sobre el planteamiento hay que tener con claridad
de que a lo mejor la empresa que figura es solamente una referencia, porque también tenemos asociaciones como Nortes Unidos, como del área central, que no son asociaciones, son fachadas de asociaciones que para tal efecto llegan a acuerdo con el Ministerio de Educación y también están en el círculo de la estafa a los docentes. El por qué tiene que ver con dos cosas fundamentales. Uno, hay un exiguo poder adquisitivo de los docentes, y dos, la demanda profesional y la demanda para aproximarse a una vida digna con este ingreso actual de salario mínimo es absolutamente imposible. Y un tercero, desde el Ministerio de Hacienda no se codifica o no se clasifica a que los montos remitidos a los bancos, en especial al Banco Nacional de Fomento, pueda con algún tipo de codificación protegerse a que, de acuerdo a lo que dice el Código Laboral, los docentes vayan a percibir el 50% de sus saberes y el 100% de los beneficios. Al estar expuesto o al no tener la protección formal, por decirlo así, que se suele de alguna manera variar cuando se percibe el aguinaldo. El aguinaldo sí, porque el Código Laboral dice que esto es inembargable. ¿Y por qué no se procede de igual manera a que los embargos acumulativos vayan a llegar solamente al 50% y los docentes vayan a percibir el 50%? O sea, ¿por qué con el aguinaldo se puede proceder y con los salarios y beneficios no? Ahí hay una complicidad desde nuestro punto de vista, una complicidad implícita del propio Estado al habilitar esto cuando se transfiere a los bancos. Y cuando uno empieza a entender todo este esquema que vos estás citando, Gabriel, pareciera ser como que el sistema facilita la operatividad de este tipo de empresas que finalmente terminan quedándose con todo el dinero, todo el haber de un docente desprotegido que está recurriendo a ellos, ya sea por una cuestión de desprolijidad financiera personal u otros factores. ¿Dónde está el problema a tu criterio, Rubén? Que vos mucho tiempo estuviste en el Departamento de Liquidación de Salarios del Ministerio de Educación. Yo creo que, para empezar, no hay una política de Estado referente a lo que es el salario, referente a lo que es el beneficio, una protección al trabajador del Estado, tal cual como patrón. Entonces, por un lado está el sistema de automatización. Anteriormente se cobraba por cheques y se protegía mucho más el salario. Después pasó a pagar a nivel de los bancos, con el cajero automático, con las tarjetas de débito. A partir de ahí empieza el gran problema para el trabajador, para el funcionario público, para el docente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el ministerio sigue cumpliendo su función de hacer hasta un 50% del descuento del salario, más no, más de eso no. Eso pasa para un depósito a Hacienda, que Hacienda tendría que clarificar cuál es ese 50% del salario, cuál es su seguro médico de repente de un funcionario, cuál es la bonificación familiar que está cobrando por los chicos de un docente o un funcionario, o cuáles los otros beneficios que está cobrando que están contemplados en el Código Laboral, en la 1626 y en el Estatuto del Educador. Eso no está identificado, pasa al banco como un depósito de dinero, según las explicaciones que tenemos, y el banco tendría que estar obligado por el Ministerio de Hacienda, que es el Estado, a que ello tenga un software informático que diga, este dinero es de la bonificación familiar, este dinero es el salario, y qué se puede tocar y qué no se puede tocar. Ahora, entonces, yo creo que parte del Ministerio de Hacienda es lo que tendría que identificar, y que el banco qué puede tocar y qué no puede tocar. De hecho, que hay una preocupación indudablemente, porque pareciera ser de que el sistema está en contra del trabajador. Es permisible para que el estafador pueda entrar, utilizarse justamente de lo que estuviste explicando muy bien, para poder joderle a los funcionarios, hablando pronto y para joderle a los funcionarios públicos. Ahora, por un lado, y por otro lado, lo que le decía a Gabriel, ¿cómo caen tan fácilmente los funcionarios, en este caso docentes y no docentes también, que trabajan en el ministerio? ¿Tanta necesidad hay dentro del gremio docente, Gabriel? Yo creo que hay que diferenciar. Podemos dejar de considerar que sí existen necesidades, existe también sinvergüencía. Sí. No podemos dejar de mencionar esto.
pero fundamentalmente está la habilidad de los estafadores, porque te ofrecen la facilidad tal, lo que mencionaba la fiscal es solo una parte, no te hace firmar 2, te hace firmar 3 o 4, muchas veces te hace firmar sin los montos, sin la cantidad de pagaré, y luego tal es la situación que el propio sistema, no sabemos por qué regla de 3, un documento se fracciona. Una cuota de 200.000 apareció 4 cuotas de 50. Pero el documento de 200.000, no 4 documentos. ¿Cómo es que el sistema fracciona esto? O sea que no podemos dejar de mencionar que sí existe esa necesidad, que existe una gran desprotección, no solamente del salario, una gran desprotección social, de la seguridad social propiamente, que hace que cuando el docente, inclusive en situación de maternidad, muchas veces debe colocar una reemplazante pagado por el docente, no pagado por el Estado, o no pagado por la seguridad social, en realidad debe ser de la seguridad social. ¿En cuanto a enfermedad o accidente? O la enfermedad o el accidente o los familiares. Entonces, ¿quién carga con todo eso? Y muchas veces quien tiene salario. Pero tal la habilidad, yo no creo que sean empresas, son estafadores, son usureros. O sea, no son empresas, porque si fueran empresas actuarían con una visión empresarial, no con una visión ni de especulador ni de estafador. Pero cierto, también hay complicidad y hay funcionarios desleales en ese sentido. Y en ese punto, el sistema judicial, que también se mencionaba, abogado, también está permeado y facilita muchas veces que este tipo de roscas operen. Efectivamente, la inseguridad jurídica constituye la regla en nuestro país y este tipo de especuladores o directamente estas personas sin escrúpulos lo que hacen es aprovecharse de las múltiples falencias del sistema, incluidas entre las falencias la propia complicidad muchas veces de los funcionarios judiciales, y a partir de ahí es relativamente fácil montar toda una industria al servicio de la estafa. Personalmente considero prudente como primera medida desmontar un poco el discurso a partir del cual estas entidades financieras o estos especuladores pretenden justificar la situación. La situación es irregular por donde se lo mire, desde todo punto de vista, por lo menos desde la estructura legal, empezando por la Constitución Nacional, pasando por los tratados internacionales y aterrizando en el Código del Trabajo, la situación es irregular. ¿Por qué? Porque las entidades financieras sostienen que esto es perfectamente válido desde el momento que rigen las reglas del mercado. Las leyes del mercado, oferta-demanda, pactos libremente consensuados que permiten que esto sea válido. Y esto no es tan así. ¿Y por qué no es tan así? Porque nuestro sistema jurídico laboral, repito, desde la Constitución Nacional, tiene, nos guste o no nos guste, particularmente a mí me gusta, tiene una lógica protectora. El derecho laboral es tuitivo precisamente para el sector más débil que es el trabajador. Si hablamos de salario, si hablamos de docentes al servicio del Estado, no se puede medir esta situación prescindiendo de las leyes del trabajo. Y las leyes laborales, repito, se estructuran sobre una lógica protectora, mientras que las leyes del mercado se estructuran sobre una lógica basada en la especulación. Y en esa tensión, que desde el discurso puede ser legítimo una u otra posición, en nuestro sistema jurídico debe primar la lógica de la protección. Y esto es lo que se está perdiendo de vista. Muy bien, vamos a hacer un corte ahora. Al volver de la pausa, vamos a escuchar el argumento de defensa de los abogados que llevan la representación de estas firmas que prestan dinero y también entregan bienes a los docentes, en este caso puntual, haciendo la salvedad que este programa quiere llegar a la profundidad de todos los funcionarios públicos que están más expuestos bajo estas circunstancias. Y quisiera que el abogado Robert también nos hable acerca de los instrumentos legales que también sirven como herramienta para que estas personas inescrupulosas logren sus propósitos. De eso estaremos hablando a la vuelta de la pausa. Muy bien, antes de la pausa hablábamos de estas empresas inescrupulosas que ya tienen esa etiqueta, pero hay personas que defienden el accionar y dicen, como bien decía el abogado Robert, que ellos se basan en lo que es la ley de la oferta y la demanda y que el sistema les permite operar y prestar este tipo de servicios. Esto era lo que decían los abogados de la defensa Maritésia.
acá no existe estafa. Acá no existe estafa. Como nosotros dijimos desde el primer momento, todas las operaciones de Marité son operaciones lícitas que se basan en documentos lícitos y en acuerdos cumplidos. No hay ninguna estafa. Esta es la versión del representante legal de Marité Sociedad Anónima, una de las 6 firmas supuestamente fantasmas que en la actualidad está en la mira del Ministerio Público por denuncias de estafa a docentes. Además de insistir en la legalidad de las operaciones, el abogado Rodrigo Galeano acusó a los maestros de sobreendeudamiento y citó algunos ejemplos. Acá nosotros tenemos, esta persona dio la orden de descuento a todas estas casas, que en este mes de marzo del 2015 totalizan 57 personas. Todo esto, mira. Esa es la misma extracción es una extracción de la misma persona. De la misma persona. Entonces, a toda esta gente, esta persona le debe y toda esta gente no le puede cobrar por culpa de su sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque ya no tiene más saldo dentro de su cuenta. La empresa no sabe hasta el momento cuántas demandas pesan en su contra, pero sus abogados se muestran seguros al afirmar que todo está en regla. Por otro lado, cuestionan la labor del Ministerio Público. Y lo más grave del asunto es que hay resoluciones firmes y ejecutoriadas dentro de los juicios civiles que la Fiscalía pretende desoír. O sea, acá inclusive nosotros consideramos que la Fiscalía se pretende constituir en un órgano de superpoder, puesto que no respeta las decisiones judiciales. Pero lo más llamativo es que pese a que sostienen que no tienen nada que ocultar, los propietarios de esta empresa se abstuvieron a declarar en 2 ocasiones. Pero según Rodrigo Galeano, esto forma parte de una estrategia procesal. El tema de la declaración o no es una decisión, vamos a decir, del ejercicio de la defensa. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar, pero no significa que porque el cliente no declare, nosotros estamos ocultando algo. Al contrario, nosotros vamos a proponer las diligencias que van a demostrar que lo que sostenemos es verdad, que nosotros defendemos la verdad. Al igual que Marité, existen varias empresas investigadas, entre ellas Estrellita, Trial, Sociedad Anónima, Muñequita y otras más. Hasta el momento se hablan de miles de docentes afectados cuyos descuentos compulsivos ya han causado incluso problemas de salud, según denuncian. Bueno, y hablaba en términos jurídicos y se lo notaba bastante convencido de lo que decía. Obviamente está dentro de su papel, pero ¿es tan así como él decía, doctor? De ninguna manera. A ver, la calificación de la conducta, yo me abstengo de calificar la conducta, dejo ese trabajo a la Fiscalía, al Ministerio Público, que está más empapado con el tema. Pero me permito sí desmontar algunas falacias que se están planteando para justificar una conducta claramente irregular. En primer término, en todo diseño jurídico existe lo que se llama la autonomía de la voluntad, es decir, la posibilidad de que las partes consensúen todo aquello que consideren conveniente. Es básicamente la lógica del derecho civil, la lógica del derecho privado, la lógica a partir de la cual se justifica la conducta. Y tenemos aquellas llamadas normas de orden público, que son las que rigen precisamente el derecho laboral, el salario, todo lo relativo al salario cae dentro de la órbita del orden público. ¿Qué significa esto hablando en términos sencillos? El orden público lo que hace es ponerle límite a la voluntad de las partes. Hay un cierto marco de actuación que las partes ni siquiera si están de acuerdo pueden invadir, y en esa esfera caen las normas que protegen el salario, razón por la cual todo lo que se señaló en el informe o lo que señaló el colega no es del todo cierto, es cuanto menos, reitero, falaz. Y sobre todo también, doctor, en cuanto al por qué la Fiscalía puede entrar a investigar un caso así. Ese es otro tema que voy a tocar. Quiero concluir simplemente señalando esto del orden público en materia salarial. ¿Por qué el salario cae bajo la esfera de la protección del orden público? Porque el salario no puede estar al servicio de la especulación financiera. El salario tiene una función social. El salario tiene carácter alimenticio, sirve para proteger a la familia, para proteger a la sociedad, para proteger a todo el Estado. ¿Por qué? En la inteligencia que la falta de salario genera una crisis social, desencadena una crisis social importante que hay que tratar de contener. La forma de contener esto está dada por las normas de orden público. Con respecto a lo que se señalaba acerca de que la Fiscalía no puede invadir esta esfera, también es una falacia. Estas resoluciones a las cuales el colega le dio el carácter de firmes y ejecutoriadas, de que son ya irrevisables,
fueron dictadas en el marco de juicios ejecutivos. Una de las características de los juicios ejecutivos es precisamente que en los procedimientos no se discute la causa, es decir, no se discute el origen de la deuda, razón por la cual esos fallos siempre pueden ser objeto de una revisión, más en este caso donde las irregularidades son manifiestas. O sea, para que la gente comprendiera, puede haber una estafa de por medio, pero yo, de manera muy avivada, trabo un juicio por cobro de guaraníes, igual puede salir la orden de un juzgado de paz para ese cobro de guaraníes, independientemente el Ministerio Público puede estar investigando el fondo de la cuestión. Claro, es exactamente así. ¿Por qué? Porque en la dinámica del mercado, en la dinámica financiera, precisamente los pagarés como títulos de crédito tienen un rol muy importante en la inteligencia que eso permite dinamizar los negocios. Para dinamizar los negocios, es decir, para priorizar esa lógica, se impide que en el marco de los juicios ejecutivos se discuta el origen de la deuda. Ahí simplemente se discute si existe o no la deuda. Por eso es que el sistema es bastante vulnerable cuando se ha montado una ingeniería tan perfecta al servicio de la especulación financiera. De hecho, que esto tampoco se hubiera sabido o descubierto más allá de lo que ya se tiene, si es que la Fiscalía no entraba a investigar. En el momento en que se detecta que el Urquier, por ejemplo, como nos explicó perfectamente en el primer material, llegaban a una casa, supuestamente revisaron la casa, dejaron el documento y luego se mandaron a mudar. Y después se verificó que jamás se llegó a esa vivienda. ¿Es tan simple actuar de esa manera en los juzgados de paz, por ejemplo, o cualquier otro juzgado, el hacer cédulas de notificación y que estas locaciones que se citan sean inexistentes? Lamentablemente la respuesta es afirmativa, es tan simple como eso. Por eso, bueno, y ahí el tema desborda, ya tendríamos que entrar a hablar de políticas públicas en materia judicial. Y en ese sentido, resulta hasta lamentable que la Corte Suprema de Justicia, en vez de destinar recursos, tiempo y estrategias para combatir este tipo de irregularidades, se preocupe más por sacar acordadas, por ejemplo, para sancionar a abogados que ejercitan la defensa. O sea, realmente hay una... Por decirlo suavemente, hay un enfoque equivocado respecto a las prioridades que existen dentro del sistema de justicia. Pero eso es preocupante, doctor. ¿Por qué es preocupante? Porque imagínate vos, a mí hay una demanda en mi contra, yo no recibo ninguna notificación. Hace rato que la demanda ya estuvo Jamás prácticamente... tuviste derecho a la defensa. Claro, nunca tuve derecho a la defensa, porque yo no recibí nunca esa notificación. Y eso también es lo que pasó con estos docentes. Pero agravado a que un pagaré puede estar demandándose más de un juzgado. Claro. Que porque, peor todavía. Y muchísimos docentes están en esa situación. ¿Cómo se da eso? Porque la demanda se inicia con la presentación del original y la fotocopia, y la fotocopia es la que queda en el juzgado. El original lo retira otra vez el que demandó. O sea, vos, para ser simple, vos debías 20.000 en un pagaré, podés llegar hasta pagar 100.000 por ese mismo pagaré. Claro que sí, se está haciendo. Por eso que esto que dice el abogado... Perdón, Gabriel, pero ¿cómo se hace eso? Con esa copia haciendo demanda en varios juzgados. Claro, porque no se inutiliza el original. No existe ninguna constancia de que ese pagaré original está siendo demandada. Y ahí hay una complicidad en el marco del desorden del Poder Judicial al no establecer, o no sé, una orden, una acordada, no sé cómo se llama aquello, para que los juzgados a la presentación del original tengan que inhabilitar aquello, para que estos no tengan que ser demandados más de una vez. Claro. ¿Quién le controla a un urgier, doctor? El control está dado, digamos, hay diversos sistemas de controles, pero lo que resalta Gabriel es cierto y demuestra una vez más la fragilidad del sistema y la inseguridad jurídica reinante. ¿Por qué? Porque esto que se da en la práctica realmente va de contramano a lo que establece la ley. Resulta que lo que hace el sistema judicial es transferirle su ineficiencia y su ineficacia a los justiciables. Entonces, para no responsabilizarse por la custodia del documento original que da origen que genera un expediente, por decirlo en términos más sencillos, entonces el ejecutante, el presunto acreedor, puede retirar el documento original, con lo cual aprovechándose de toda esta fragilidad en el llenado del domicilio, documentos vacíos, etcétera, el mismo documento lo puede llevar a varios juzgados en forma simultánea, juzgados que no trabajan en red, que no están que funcionan entre comillas como islas. Muy bien, hay una pregunta que vamos a dejar para el siguiente bloque. ¿Qué hace que los docentes tengan esta conducta
de ir a caer a la boca del lobo. Porque con todo este sistema que estamos diciendo es bastante pernicioso, de igual manera hoy día algunos docentes estarán firmando estos pagarés sobreendeudándose, como bien decía también este abogado, pero utilizando los argumentos a su favor. ¿Por qué lo hacen? A la vuelta de la pausa. Bueno, ¿por qué esta conducta tan arriesgada ir a la boca del lobo? La necesidad del docente es tal, la condición social y económica fundamentalmente, con un salario mínimo, un profesional de la educación no puede sostenerse. Nosotros estamos teniendo salario mínimo, conversábamos con Irala de hace 3 años. Antes que teníamos menos del mínimo. Estamos cobrando, percibiendo una parte del escalafón en el componente de la antigüedad desde el año 2012. Recién al 2013 esto se llega al 90% del magisterio. No están percibiendo los docentes que han reemplazado en el 2013, reemplazo por maternidad, por ejemplo. Tenemos compañeros y compañeras con escalafón del 2011. Próximas semanas o meses, a habilitarse para el nuevo quinquenio y se haber percibido el quinquenio. Entonces, ¿quién te facilita para poder cubrir tu déficit? Y el usurero que está allí, encubierto a lo mejor hasta como compañero de trabajo. A eso vamos. ¿Alguien puede dar una especie de planilla y decir, Rubén Irala es vulnerable porque él no está cobrando nada o cobra muy poco? Entonces anda a ofrecerla a él porque lo más probable es que él te acepte. ¿Se puede dar también que alguien esté pasando datos desde adentro? Normalmente sí, ocurría. Pero como ahora los datos son libres, uno puede acceder por la red al salario de cada uno y a lo que está cobrando y todo, porque ahora es todo libre. Bueno, pero el trabajo más fácil sería que alguien te pase la información. O sea, claro, que también se maneja esos datos por el mercado negro, porque esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, esos datos uno accede, de qué disponibilidad uno cuenta. Aparte de Marité y de Muñequita, aparecen otras empresas también que permanentemente están como que a la Claro, podría haber, porque por tomar un dato del tema social, 94% del funcionariado del MEC, por ejemplo, no tenía salario mínimo el año pasado. Y en este momento, este año, estamos peleando porque también le está faltando a 2.000 compañeros que no se le dio el 10%, habiendo una ley sancionada en el Congreso. Ni siquiera los beneficios. Y en el caso de los docentes era 90%. Y estamos hablando de 91.000 personas que el año pasado no tenían el salario mínimo y que el sector privado salió ya en marzo para cobrar y nosotros recién en el 2016 para tener ese salario mínimo. Entonces, la situación paupérrima de los salarios del sector público, porque se tiene pues, como panacea y como una propaganda de repente de ciertos medios, de que el funcionario público gana muy bien y todos son iguales. Todos quieren ser funcionarios públicos. Claro, y la mayoría de los funcionarios públicos que ganan bien están identificados, están en el Congreso, están en otros lugares, pero el funcionario común y corriente no cobra eso. Y sí, apenas estamos ganando el salario mínimo. Muchas seguramente de las personas que nos están viendo y nos están escuchando en estos momentos seguramente se preguntarán también. Pero, ¿qué sucede? ¿Una falta de administración? ¿El funcionario público no se sabe administrar? ¿O los funcionarios, los docentes no se saben administrar? Yo creo que demasiado se saben administrar. Porque si no... No iban a llegar nunca a fin de mes. Claro, ¿quiénes se dedican a la docencia? O sea, ¿de dónde provienen? Además, ¿dónde están desarrollando su tarea? Lo que tú decías, ¿cómo el macatero o el empresario especulador, entre comillas, va a la zona de Maracaná y ahí no hay internet? ¿Y cómo él sabe que esa persona tiene saldo o no? Y sencillamente tiene en un pendrive, mete en su computadora, fulano, lamentablemente, o este mes no tenés saldo. No te y ahora por celular directo. Entonces, se tienen esos datos, por eso te llega al mensaje en el celular, tiene disponibilidad hasta tanto para poder acceder a un crédito. ¿De dónde saben que yo tengo posibilidad de acceder? Porque alguien le otorgó aquello. Exactamente. Entonces, hay una complicidad del sistema en sí para que lo especulativo, como decía el compañero abogado, sea lo predominante y no la protección social, porque la ausencia de una política de Estado para garantizar la protección social
hoy, en el marco de la política neoliberal, eso es absolutamente En este inviable. caso, ¿quién debería asumir ese rol protector? ¿Qué institución? El Ministerio de Hacienda. ¿Y cuál Con es el rol que educación. juega el BNF? Con educación ¿El Banco Nacional de Fomento qué papel juega? Y Lo que trabajo tenga que recibir del Ministerio de Hacienda, el Banco de Fomento o cualquier otro banco, porque hay otros bancos que abonan salario a otros sectores, deben recibir Respetar. con la protección correspondiente. Yo tengo una deuda con el banco está autorizado a descontarme de mi salario que se transfirió a ese banco, pero no puede el banco, en el caso del de Fomento, actuar como hoy está actuando, también casi de complicidad con los especuladores. Es porque por esa no es eso, su Gabriel, función. que se prohibió, ustedes se acordarán del tema de que te salía en un banco, para cualquier otro empleado que no es público, te salía en el banco la posibilidad de poder sacar adelantado, por ejemplo, tu aguinaldo. Pero ¿qué pasa? A fin de año te descontaban con un interés importante. Entonces se prohibió eso por una ley. Claro. Con respecto a ese punto, y antes de seguir analizando este aspecto, el rol del BNF o el Ministerio de Hacienda, consultamos al presidente del Banco Nacional de Fomento qué pueden hacer para de alguna manera proteger estos salarios y derivaba precisamente la responsabilidad al Ministerio de Hacienda con estos argumentos. Es difícil proteger algo que en primer lugar no está en nuestra función, ¿verdad? El banco simplemente cumple una función, cumple un servicio para el cual fue contratado. Por eso nosotros apelamos al diálogo, a la coordinación, porque si los archivos, si las nóminas y los listados de salarios de las diferentes instituciones públicas, en este caso específicamente del Ministerio de Educación, salen discriminadamente, a nosotros nos gustaría que nos llegue ese mismo archivo, de tal suerte de que nosotros pongamos a trabajar nuestro equipo jurídico y determinar los conceptos laborales que no se pueden tocar, y eso lo vamos a respetar de manera irrestricta. Nosotros simplemente recibimos un monto global y no podemos conocer en qué concepto eso fue acreditado, entonces nos limitamos nosotros a ver si la cuenta tiene saldo y comparar con los montos que se les tiene que debitar. Bueno, aquí obviamente el Ministerio de Hacienda tiene que ser claro, era lo que decía el presidente del Banco Nacional de Fomento, pero las leyes ya establecen el tope de embargo para el salario, por ejemplo, que bien usted decía conceptualmente, ¿cómo dejarle sin salario a alguien? Es un despropósito. Totalmente. Y ahí yo tengo una pequeña, me permito ir un poco más, afinar un poco la punta del lápiz con respecto a lo que señalaba Gabriel. Él decía que no hay políticas públicas. Yo no coincido, yo creo que existen, por lo menos en materia salarial, políticas públicas muy interesantes. Lo que no hay es voluntad política. O peor, la voluntad política está al servicio de personas inescrupulosas que nada tienen que ver con el sistema jurídico legal. Y las protecciones son claras. El artículo 245 del Código Laboral establece claramente cuáles son los topes de los embargos. Y en ese sentido, la regla es que el salario puede ser embargado hasta un 25%. En términos más sencillos, se le puede descontar solamente el 25% del salario como regla a cualquier deudor, a cualquier deudor asalariado. Y excepcionalmente ese porcentaje puede subir al 50% en dos casos, en caso de prestación de alimentos y en caso de embargos acumulativos. Consecuentemente, la entidad que tiene la responsabilidad de abonar el salario tiene que garantizar ese tope, punto. Solo puede embargar si hay orden judicial. Y así existan 500 órdenes judiciales, solo puede embargar hasta el 50%. En términos prácticos, el docente, en el peor caso, tiene que salir mensualmente del banco, del cajero, o recibir su cheque, llamémoslo como quieran, de acuerdo a cuál sea el método de pago, con el 50% de su sueldo. En el peor de los casos. En el peor de los casos. Sí, Y es eso lo está que no hoy se da establecido en la ahora, ley, doctor. es lo que dice la norma. ¿Cómo? Pero que no se da ahora. Pero por supuesto Claro, que no se da. ahí es donde no es plenamente verdad lo que dice el presidente del Y no banco. Ahí está, ahí Porque el presidente del banco sabe que aquellos que son funcionarios, y en este caso de los docentes, se los transfiere por el concepto de salario. Pero se hace la vista gorda. No son cuenta correntistas, no son personas que están ahorrando ni operando con el banco comercialmente, financieramente. Solamente se canaliza por el banco el abono del salario. Claro. O sea, yo no fui voluntariamente a abrir mi cuenta en el banco. Claro. Pero A eso como no figura salario, dice el presidente del banco, exacto. por eso se No, embarga. Ahí por eso hay una complicidad, hay una cadena. Muy bien. Y dos cosas también yo creo que hay que señalar. El banco forma parte del Estado. No existe la política social, lo que dijo Gabriel, referente a eso. Y yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen identificado claramente, según el Ministerio de Hacienda, en qué concepto se deposita. Y
en este caso el banco tiene que invertir en un software informático para que diferencie ese depósito que se le hace a cada funcionario y a cada docente. Estoy tratando nomás también, a medida que estamos conversando, de ubicarme en el lugar del docente o la docente que va a fin de mes y piensa que va a retirar su salario por lo menos el 50%, como dice usted, doctor, y se encuentra con 8.000 guaraníes. ¿Qué hace con 80.000 en algunos casos. Sí. Hoy una docente de Fasari me llamó, viene el viernes, porque ayer tenía 28.000 guaraníes en su... 28.000 guaraníes. Hoy fue para retirar y tenía 8.000. Bueno, por eso. ¿Y a quién recurrí? Al usurero que te había prestado plata. Claro, y es ¿con más, qué va a venir a Asunción? Alguien tendría que prestar plata. en el caso del funcionario público es peor, porque nosotros no tenemos IPS, por ejemplo, y recibimos un subsidio en compensación de una especie de aporte para la parte de salud. Y ese aporte que es para salud, hasta eso se estira del Pero cajero. Rubén, si en estos casos en particular de lo que estamos tocando, de las víctimas, en su mayoría van y están cobrando 50.000 guaraníes. Así mismo. ¿Qué hace una familia con 50.000 guaraníes? Una Muy bien. locura eso. Vamos a hacer ahora otro corte y luego ya vamos a redondear el programa y consultamos con los sindicalistas, con el director, con el presidente del Consejo de Directores de Instituciones Educativas de Gestión Oficial, los niveles de endeudamiento que él tiene registrado de los docentes que forman parte de su grupo. Y me imagino será similar en otros sectores también. Corte, ya regresamos. Muy bien, decíamos antes de la pausa el alto nivel de endeudamiento que hay en el Magisterio Nacional y esto lo ratifica el licenciado Marecos en el siguiente material. El problema se extendió a nivel país. Las empresas son varias. La necesidad de los docentes o la nula capacidad de administración financiera convirtió a este sector del funcionariado en los clientes predilectos de prestamistas, vendedores de electrodomésticos y otros. Miles de docentes que cayeron en manos de vendedores y empresarios inescrupulosos que embargaban el salario a diestra y siniestra. Esa es la causa principal. Miguel Marecos, presidente del gremio de directores, asegura que los docentes deben reconocer el excesivo nivel de endeudamiento al que llegaron, pero al mismo tiempo los defiende y tiene una explicación a esta problemática. El docente tiene que asumir también la responsabilidad de que se endeudó, pero no porque él quiso, sino como consecuencia de un salario paupérrimo. El Magisterio Nacional está conformado por 90.000 docentes, de los cuales 11.000 son directores, 700 supervisores y 6.000 administrativos. De este grupo, según datos proveídos por el Banco Nacional de Fomento, 11.000 funcionarios de la cartera educativa en la actualidad cobran entre 8.000 y 50.000 guaraníes a raíz de los descuentos que se aplican en sus saberes mensualmente. Marecos confirmó que el Ministerio Público recibe entre 10 a 15 denuncias de estafas diariamente por parte de funcionarios del Estado, en su mayoría de maestros. Según la denuncia de este sindicalista, la problemática se va agravando al punto de que varios docentes tuvieron que ser hospitalizados. Pero la inescrupulosidad y la muerte de algunos compañeros y el infarto que tuvieron otros compañeros como consecuencia de esto, a nosotros nos motiva para no solamente meterle en la cárcel a estos sinvergüenzas, sino para sanear de una vez por todas este grupo empresarial de estafadores que hace mucho tiempo estaban operando. Y no solo eso, la comunidad educativa también es afectada por las consecuencias, según describe Marecos. Es fácil criticarle al docente, pero el docente es una persona noble. Y hoy está totalmente desmotivado porque le preocupa más ese 20.000 guaraníes que cobra cada fin de mes, cómo hacer para recaudar, para darle de comer a sus hijos, que formarse, que capacitarse. La situación llevó a los docentes a buscar soluciones inmediatas. 2 están siendo analizadas por una mesa sectorial del Ministerio del Trabajo. La primera es que el Banco Nacional de Fomento absorba las cuentas de los maestros y estas puedan ser refinanciadas. Al refinanciar la deuda en 6-7 años, se logra 2 cosas. 1, que el docente tenga plata cada fin de mes. Y 2, blindar esa deuda
por lo menos hasta que pague el 50%, no va a poder volver a hacer préstamo a ese docente. La otra alternativa es la presentación de un proyecto de modificación de un artículo de la Ley de Presupuesto que, a fin de evitar el descuento total del salario docente y que de alguna manera le dé un blindaje al 50% de sus haberes correspondientes. Pero fíjate que el BNF compre esta deuda ahora y refinancie. ¿Negocio redondo también? No, pero eso es legitimar la estafa. A eso voy. Ahí está es la solución no, a no. eso. Primero hay que depurar esto. Nosotros estamos teniendo como 8 grupos en el departamento de San Pedro, otros tanto en Guairá, otros tanto en Cazapá. Aquí en el departamento central tenemos una muy buena acogida en la Dirección de Beneficios Sociales, de Sueldo y Beneficio, perdón. Y estamos llevando a las partes a fin de que o se extinga la deuda por haber pagado 2 veces, algunos ya pagaron, estamos pagando 3 veces la misma deuda, imagínense, u otra a llegar a un nuevo acuerdo de montos por lo excesivo de esto. Y una tercera tiene que ver con un planteamiento que estamos haciendo, una campaña nacional, a fin de que el Estado paraguayo pueda blindar el 50% de los haberes y el 100% de los beneficios sociales, que este 30 de abril, por el Día del Maestro, en un acto frente al Panteón de los Héroes y luego una movilización al Ministerio de Educación y de Hacienda, lo vamos a presentar con estas firmas de los docentes, a fin de que se cumpla lo que dice el código, nada más, finalmente, ¿no? Ahora, lo preocupante de todo esto es también de cómo operan esta gente, que hay toda como una estructura, doctor, y así bien instalada, bien montada. Se arma una empresa, se tiene contactos con la justicia, se tiene aparentemente contacto con el banco y se empieza a joder a la gente. Tal cual. Y es aprovecharse de la ineficiencia del sistema y de la inescrupulosidad de quienes deberían velar por el cumplimiento de las leyes, la falta de voluntad política. Por eso, y de mi parte, simplemente enfatizar algunos detalles. Número 1, en la lógica especulación versus protección, desde la Constitución Nacional debe primar la lógica de la protección. Número 2, los topes de embargo ya están establecidos claramente en el artículo 245 del Código. El peor escenario para el docente es salir con el 50% del sueldo a fin de mes. Y tener claro que salario es todo lo que percibe el trabajador a fin de mes, independientemente a cuál sea la denominación. Eso puede recibir el nombre de gratificación, plus, subsidio, etcétera. Es sueldo. Ergo, no necesito, contrariamente a lo que dijo el presidente del Banco Nacional de Fomento, una planilla discriminada para imponer el tope de embargo que establece la ley. En el caso que prospere, y de hecho que al parecer va a prosperar, esta investigación, esta persecución penal que hace el Ministerio Público, ¿qué pasaría con esta deuda originaria? Sí, yo entiendo que si se califica la conducta como punible, efectivamente la deuda es espuria, la deuda es irregular y lejos de legitimarse la deuda a partir de soluciones que no hacen sino abonar la tesis de los especuladores, esto debería ir a foja cero y a partir de ahí incluso restituirle todo el perjuicio a las víctimas. Si esto se califica como hecho punible, por ejemplo, como estafa, hay una víctima y esa víctima no solamente tiene que recuperar lo que perdió, sino que ser reparada económicamente por todo el padecimiento afectivo, moral, psicológico, etcétera. Una deuda que, entre paréntesis, solamente jugando con las cifras que manejamos a lo largo del programa, ya fue pagada y con creces. Así es. Porque 500.000 prestaban y ya le embargaron 2 millones de guaraníes a los docentes. Totalmente. Así mismo. Pero también debe existir, y pareciera ser que se está visualizando eso, una mayor voluntad, pero en la práctica, en términos de procedimiento, para que la vulnerabilidad no se genere donde se habilita el descuento. O sea, yo no puedo en sueldo y beneficio aceptar cualquier pagaré, no puedo por cualquier membresía. Y allí las que funcionan en nombre de las asociaciones también deben ser depuradas. No es posible que la asociación sea la máscara de la especulación y de la estafa del cual están siendo los que aparentemente son parte de sus asociados. Pues esa asociación de educadores, hay una del área central que tiene sus oficinas en los alrededores de sueldo y beneficio. No, ahí no te vas a asociarte para una cuestión cultural, para una cuestión de cooperación, de solidaridad, no, o tener ayuda mutua. Ahí te vas para que te sean estafados, para que te sean engañados y con eso perjudicarte. Muy bien. Agrego más una cosita nomás.
No solamente el tema de las asociaciones, está el caso del banco, que no tiene por qué jugar un rol como un banco privado, tiene una función social establecida por el Estado, porque es del Estado. Y también el tema del Poder Judicial. En este caso, la complicidad era netamente del Poder Judicial de las empresas Muñequita y Marité, porque están involucrados desde el UJER hasta los juzgados que están siendo investigados. Ahí no está metido ninguna asociación ni el ministerio. Muy bien, para redondear, doctor, porque fue bastante pedagógico lo que usted dijo. Desde mañana Hacienda ya debería por lo menos sacar un comunicado y decir, tiene que respetarse la ley. Pero totalmente. Y como consecuencia de ello, hacer cumplir los embargos. Número 1, si emanan de órdenes judiciales. Y número 2, hasta el 50%. Por esto de las normas de orden público que decíamos. Es decir, ni siquiera si hay una autorización expresa de parte del docente de que se pueda proceder al descuento total del salario, se puede hacer. Eso cede ante la normativa de orden público pensada en la función social del salario. Familia, trabajador, sociedad. ¿Y qué pasa, doctor, de las personas que ya se le descontó? Bueno, lamentablemente... va a depender la calificación. Es correcto. Va a depender de la calificación. Para claro. pedir digamos, sobre los hechos consumados hay que esperar el veredicto de la justicia. Exactamente. Muy bien. ¿Y saben qué? Para redondear todo esto, porque esto no es que acaba acá, ni con este debate. La información que nos llega desde que empezamos a realizar este trabajo de investigación, que en realidad lo que hicimos fue recoger los datos que maneja el Ministerio Público, dicen que la empresa Marité, las otras empresas van rotando y hoy se están presentando ante los funcionarios públicos ya con otra denominación, es decir, siguen operando. Así que esto también debe servir al funcionario público que está del otro lado, a pesar de sus circunstancias, y para ser muy minucioso. Haber aprendido la lección de no volver a caer en lo mismo. Dolorosa. Hay compañeras y compañeros con 7, 8, 10 años en esta situación. Pero ¿y qué haces con 8.000 guaraníes a fin de mes? Imposible. Pero ¿qué haces con el futuro del país? Niños y jóvenes que están en tus aulas. Y que es exactamente eso lo que dejamos también como reflexión. No solamente se pauperiza la educación por la escasa infraestructura, sino por el paupérrimo salario de los docentes que hoy día, y lo decían ellos, están más ocupados en alimentar los bolsillos y a sus hijos, porque no tienen plata, que en el desarrollo de las clases. Y en ese sendero, así que estamos todos perdidos. Y agregaría más a los funcionarios públicos paupérrimos, que somos mayoría. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Señores, doctor, también. Gracias a ustedes, Roberto, Dani. Dale, gracias. Y esperamos haber contribuido en algo, por lo menos, a este debate. Y si las autoridades están mirando, que también hagan y actúen en consecuencia, Dani. Los docentes, a tener cuidado. Todos, sin excepción. Nos reencontramos mañana a las 12 en DPM en su formato habitual. Hasta mañana. Chao, chao.